Como cada arranque de semana están con nosotros Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Erika, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Enrique Daud del Partido de Acción Nacional, bienvenido. Buenos días, Erika, y muchas gracias por la invitación y buen día a todo el auditorio. Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Enrique, no quiero empezar de mala manera, les invitamos unas galletitas de Antares, por cierto, porque las penas con pan son menos, pero decía Ernesto Barajas antes de que entráramos que ya no hay pan. A ver, ¿qué está pasando con estas renuncias recientes que se han estado anunciando en el Partido de Acción Nacional? Y me parece que el tema aquí importante y de gran relevancia, más allá de cuántos se van del Partido de Acción Nacional, es la representación en el Congreso del Estado. La representación que tenía el Partido de Acción Nacional y que hoy pierden con una diputada que hoy, entiendo, está en carácter de independiente. ¿Qué pasó, Enrique? Bueno, nosotros somos respetuosos de lo que cada persona decida, en este caso una militante del Partido de Acción Nacional, diputada por el distrito quinto y octavo, que ahora cambió de nombre, y que fue en reelección y que, bueno, recibió una gran cantidad importante de votos de ciudadanos que votaron por el Partido de Acción Nacional y que ahora, bueno, ella decide poner su renuncia al partido, ahí poniendo una serie de excusas en las que no está, en eso sí no estamos de acuerdo, porque ella denuncia violencia política en carácter de género, es decir, es una acusación bien seria, Enrique, porque lo que está diciendo es que la hicieron a un lado por su condición de mujer. No, eso no pasó en ningún tema. Ella tenía tiempo que no asistía, sobre todo a las reuniones del grupo parlamentario que se hacían en el comité estatal. Creo que algunas que hicieron en el Congreso sí asistió y bueno, también vimos que algunas de las votaciones en las que estuvo de acuerdo el grupo parlamentario, pues ella no votó como lo hicieron los demás integrantes del grupo. Entonces creo que fue una renuncia ya anunciada y hacía tiempo que se le veía principalmente con la bancada del Verde por ahí, y si no está de acuerdo con la dirigencia, bueno, realmente nosotros nunca hemos hecho a un lado a nadie, a ninguno de nuestros diputados locales, federales, a nuestros senadores, a nuestros alcaldes, a nadie, a nuestros regidores, todo el mundo tiene las puertas abiertas del Partido de Acción Nacional, y bueno, somos muy respetuosos de la decisión que tomó. En esta nueva reforma electoral, ojalá y se pueda reformar esta parte de que tú votas por un diputado, por un regidor, y luego cambian de bando cuando la ciudadanía votó por un partido. Ojalá y ya tú en un futuro... ¿Le pega al Partido de Acción Nacional en la representación legislativa? Porque están perdiendo una representante que no le sobraban, Enrique. No, bueno, lamentablemente pues el Verde tiene mayoría, ya ella venía votando por las decisiones del Verde, la verdad es que no es trascendente porque realmente el Verde va a seguir teniendo mayoría. Ella se declara hoy independiente, el tiempo lo va a decir, vamos a ver en un tiempo, dice que ha tenido por ahí acercamientos, incluso ha habido alguien de Morena que dijo que bienvenida a Morena, alguien del MC que dijo bienvenida a MC, hasta pero el PRI le abrió las puertas, escuchamos. Pero al final vamos a ver dónde va a aparecer, y la verdad somos muy respetuosos, pero creo que estas 10 personas que renunciaron, pues la verdad ella es diputada, pero los demás compañeros que renunciaron, pues es parte del equipo de trabajo que a ella le asiste, y bueno, es normal que ellos se vayan. Pero tampoco están para eso, Enrique. Yo te preguntaba antes de entrar a la mesa, ¿cuántos afiliados tiene hoy día el Partido de Acción Nacional? Pues tenemos arriba de 7,000, tenemos tiempo con este número de afiliados. Nuestro proceso de afiliación era muy complicado. A partir de septiembre del nuevo relanzamiento se abrió una plataforma en la cual ahora es muy fácil afiliarse y están apareciendo muchos afiliados a través de la plataforma y mucha gente que está yendo al partido a afiliarse ahora que se hizo este nuevo relanzamiento y que la situación para que tú puedas estar en Acción Nacional ahora está mucho más sencilla, no tan sencilla como otros partidos, pero ya realmente. Pero sí le pega, ¿no? A cualquier partido, una renuncia y además por parte de una diputada local, creo que sí le pega a cualquier instituto político. A ver, Luis Fernando, ¿se va a ir con el Verde? ¿Le han estado coqueteando a Aranza su puente? Buenos días nuevamente, Erika. Bueno, pues este es un tema yo creo que de índole personal. Le mandamos un saludo a Aranza Puente, que además sé que nos está escuchando, buena amiga, gran compañera, una mujer respetable. Y bueno, yo sí difiero un poquito con Enrique. La verdad es que lo que se notaba al interior del Congreso es que sí la hacían a un lado, que la trataban con una diferencia muy marcada entre los otros compañeros. Nosotros, pues por supuesto que somos respetuosos, no nos metemos en la vida interna de los demás partidos, pero sí se veía que no había ni trato ni comunicación con la compañera, y pues creo que este es la muerte anunciada del panismo, ¿no? Se le acabó la levadura, se han ido, no solo Aranza, se han ido muchos, y bueno, pareciera que en el PAN y en la oposición son los principales organizadores de su funeral.
de su cierre de partido, son los que le están poniendo los clavos al ataúd. Y bueno, pues no nada más es el asunto de Aranza, son muchos militantes importantes que se han ido. Se fue también Mario Leal Campos, ya está formando otro partido. Y bueno, pues nosotros vemos que la oposición en San Luis Potosí se quedó estancada, se quedó olvidada y se quedó rezagada en ese círculo de matarse y atacarse entre ellos por las plurinominales. Ernesto Barajas, si alguien podría significarle un plus, sumar una diputada de su lado, es al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena. ¿Ustedes han hablado con Arantxa Puente? Mira, honestamente lo digo, yo creo que el tema de la diputada, independientemente de los motivos, las causas de la decisión que tomó, pues yo creo que ella deberá de tomar una decisión propia, o ya la tomó, ¿va? Yo no tengo conocimiento que se haya acercado, bueno, es reciente su salida, no tendrá más allá de 2-3 días. Yo creo que es un tema muy personal, ¿verdad? Y que por supuesto el tema, y como ella en algún momento lo defina, pues lo tendrá que dar a conocer. Pero yo creo que hace rato comentaban, y lo hemos comentado otros compañeros a lo largo de la semana, la importancia precisamente y el fondo y lo relevante que es de llegar por elección popular a un cargo tan importante como lo es una diputación local. Sí. Y de buenas a primeras, sabes que yo ya no quiero estar en A y ahora soy independiente y luego voy a estar en B, que al final pues, son derechos constitucionales, la vida política, no es un tema que en algún momento sea ilícito, pero desde el punto de vista ético, sí es un tema que habrá que revisar puntualmente, o en algún momento, ahora que viene la reforma electoral, que es un tema, un tópico importante, ver cómo se pudiera reglamentar de manera en que no se afectara los equilibrios y las fuerzas. Que recordemos que quien llega por elección popular, pues no llega por sí mismo, llega por un voto de ciudadanos. Pero si alguien le ha favorecido, ¿no?, eso en el Congreso de la Unión, ha sido a Morena. Sí. ¿Cuántos de los que han llegado por otro instituto político es un tema que lo digo, o se han sumado o no han querido sumarse? Pero al final tendría que haber un tema en el cual, si hay un mecanismo que en algún momento por lo menos nos dé certezas de cómo pudiera ser o no, porque es un derecho. Tampoco podemos forzar a una compañera que está en el PAN a que siga estando en el PAN forever, ¿verdad? Ella dijo, yo ya no quiero estar. Al comentario al que voy, sería interesante abonar un mecanismo que cuando se dan estas cosas se pudiera en algún momento por lo menos garantizar ciertos aspectos. Que en esa parte da mi comentario. Y bueno, y cualquier persona que en algún momento diga, yo no quiero estar en A o en B y me quiero afilar a Morena, pues bienvenidos, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con los estatutos y con cada uno de los temas éticos del partido. Enrique. Sí, bueno, efectivamente ha habido varias renuncias a lo largo de la historia y creo que sí han afectado a nuestro partido en las divisiones internas. Por ejemplo, Eugenio Gobea, que se fue en su momento, que fue y rompió ahí su credencial. Marco Gama, que también renunció siendo senador de la República. Pero al final de cuentas es porque ya no veían otro espacio en el Partido de Acción Nacional y deciden irse a otros partidos donde sí es lógico. Ahora Marco tiene otro partido, Eugenio Gobea está en México allá trabajando en Morena. Y también tuvo al partido que tiene ahora Marco Gama. De hecho, Marco sacó a Eugenio de Movimiento Ciudadano. De ahí lo sacó. Y bueno, y eso pasa en todos los partidos. Aquí vemos a Eugenio, a mi compañero Barajas, que era del Verde, y se fue a Morena. ¿Y qué pasó? Digo, a veces, a lo mejor dicen, Arantxa se va a llevar 50,000 votos. Pues no se los llevan. A ver, digo, que los compañeros del Verde, ¿qué pasó cuando Barajas se les fue a alguien muy cercano? Digo, fue secretario en Soledad, puestos importantes, muy cercano al gallardismo, y se fue. Y aquí estamos, ¿verdad? No pasa nada, no pasó nada con el Verde, digo. Tiene que responder, ¿eh? Y por ejemplo, un caso muy sonado en el PAN, Germán Martínez Cáceres, que tuvo diputado federal, que fue muy cercano a Felipe Calderón, que fue presidente nacional del PAN, y que se va del PAN y se va y reaparece con Morena en el 2018 candidato al Senado plurinominal, y luego que se va al Seguro Social y termina rompiendo con Morena y regresa al PAN y ahora es diputado federal por el PAN. Lo recibimos otra vez en el PAN y ahora es una voz que critica mucho al panismo cuando él tuvo ahí una etapa muy difícil cuando se fue a Morena. Entonces, son cosas que pasan, son cosas de todos los días, de todos los partidos políticos. No podemos minimizar renuncias. A ver, pensemos en lo que le ha pasado al Partido Revolucionario Institucional, cuando con esa soberbia dijo, pues que se vaya el que se quiera ir, y se fue Miguel Ángel Osorio Chong, que se fue Claudia Ruiz Massieu, y se fueron un montón de priistas, y hoy el PRI pues está en la lona. Hoy creo que nadie en esta mesa va a meter las manos al fuego por decir, no, miren, el PRI puede renacer. Creo que todo lo contrario. ¿No están ustedes viendo lo que está sucediendo enfrente y preocupándose por lo que podría alcanzar? No minimizamos nada, es una decisión personal de ella. Comento estos temas de
de nuestro compañero y de Germán Martínez, porque en todos lados se da, o sea, es algo que se da en todos los partidos, cambiamos de un partido a otro. ¿Qué tal el día de mañana? A lo mejor yo me voy a Movimiento Ciudadano y ya pues no estuve de acuerdo en el PAN y me voy a otro partido. No, pero es algo, a ver, es algo que todo militante de cualquier partido lo podemos hacer y no va a pasar nada con la institución. Las instituciones, el Verde, Morena, el Partido de Acción Nacional son más grandes que cualquier persona. Se fue Eugenio Gobea en su momento cuando era un senador candidato precandidato al gobierno del estado y no pasó nada, o sea, no pasa nada. Él se fue y le fue muy bien, qué bueno. Marco Gama se fue y le está yendo bien, qué bueno. Pero el Partido de Acción Nacional sigue y sigue firme y nos estamos fortaleciendo rumbo al 2027. ¿No pasa nada con las renuncias en los partidos, Luis Fernando, Ernesto? Yo creo que sí. Luis Fernando. ¿No? Digo, insisto, no es meternos en la dinámica propia de otros partidos, pero mira, te voy a dar unos nombres. Se les fue Aranzazú Puente, diputado local. Se les fue Víctor Ángel Saldaña, ex síndico del ayuntamiento. Marco Gama, que ya lo dijimos, diputado local, federal y senador. Se les fue Alejandro El Boris Lozano, ex diputado local. Sonia Mendoza, ex senadora y diputada local y federal. Josefina Salazar Báez, ex diputada local y federal. Mario Leal Campos, ex alcalde de la capital. Miguel Mas, ex diputado local. Óscar García Nava, exdiputado local, Raimundo Ramírez Urbina, y hay una larga lista, ¿no? María Guadalupe Chiquis Carrillo, expresidenta municipal, Eduardo Lalo Sánchez, Gilberto González Umaya, Manuel Gobea Díaz, Ismael Vázquez Rodríguez, Liliana Flores Almazán, exdiputada y buena amiga, hasta Arnulfo Urbiola, que en algún momento fue candidato por la alianza del PRI y del PAN, pues también los abandonó. Creo que es... la historia se cuenta sola, ¿no? Es una larga lista, por ejemplo. La historia se cuenta sola, ¿no? De Ciudad Fernández era del PAN, luego compitió por también Morena los y ahora abandonó. Es del Verde. Yo creo que la historia se cuenta sola. Es un movimiento de hacia se todos ha convertido los el PAN. Y al final todos están terminando en el Verde porque es donde los están acotando de alguna porque u nosotros otra manera. estamos Pero está bien, representamos no los pasa nada. resultados y la gobernabilidad para el Estado. Ernesto Barajas, a ver. Déjame terminar. Termina, Nada más, Luis a ver. Fernando, sí. Creo que el PAN se convirtió en un partido de cuotas y de cuates. Y creo que muy pronto va a extinguirse. Por contrario, el Partido Verde hoy tiene 605,000 afiliados. Representamos la gobernabilidad, Una despensa. el progreso y el desarrollo de San Luis Potosí. Ernesto Barajas, porque además ya te aludieron que tú te fuiste del Verde y te fuiste a Morena. ¿No pasó nada? ¿O crees Totalmente que sí cierto, pasó? pues eso, por eso insisto, cuando una persona muy en la parte de una decisión política, de ejercer su vida política, donde considere que los principios, las filosofías, estatutos y metas de cada instituto le ofrece, pues tiene todo el derecho de decidir y sobre todo de ejecutar dónde poder desarrollarse. Eso es un tema totalmente natural y no es un tema que en algún momento sea ni lícito, ni sea en algún momento de represión. El punto, y regreso un poco a lo que reflexionaba hace rato, si es un tema muy diferente a ser funcionario de elección popular, ¿no? Ser un alcalde, ser un propio diputado, ser inclusive hasta un gobernador, que al final del día, si lo vemos, y yo lo he dicho aquí en otras opiniones, constitucionalmente, bueno, pues no pueden obligar a una persona a estar en un instituto político. Claro. Y si esa persona decide, ¿sabes qué? Pues me quiero ir a A, B o C, pues perfecto. El punto, y creo que lo relevante, es ver en qué sentido, cómo y hacia dónde, y las responsabilidades que en algún momento, por ética o a lo mejor por situaciones políticas, pudiera desencadenar. Que, insisto otra vez, es todo un tema que habrá que analizar, habrá que ver, no porque sea bueno, no porque sea malo, sí lo han hecho Morena, ver, todo el mundo, hay cambios, porque al final la política es precisamente donde uno ejecute y crea que los principios son mejores para cada decisión. Vuelvo, y con esto cierro, creo que en algún momento sí habrá que poner ojo en cómo y en qué sentido los funcionarios de elección popular pueden ejercer ese derecho y con qué mecanismos. Claro. Ese es el punto, ¿no? Ahora, quiero poner sobre la mesa un tema bien delicado, de cómo sí pesan las renuncias. A ver, el gallardismo originalmente estaba en el PRD, se fue al Verde y el PRD, que ya estaba muerto antes de que llegara el gallardismo, en cuanto se fueron al Verde, el PRD se murió. Lo que sobrevivía en San Luis Potosí, porque a nivel nacional era un emblema que ya estaba más que sepultado. ¿Pesan o no pesan las renuncias? Y también pasaron por el PAN. En el 2018 nuestro gobernador fue candidato del PAN en la Diputación Federal. Candidato del PRD, ¿no? Bueno, él Por fue, supuesto. tú en Río En Verde Alianza. fuiste solo por el PRD, pero No, él también nuestro fue gobernador candidato del estado PRD, fue en y una bueno, coalición. Una coalición. Sí. Bueno, pero hubo Hasta panistas Ernesto que anduvo en una votaron por coalición. Ricardo Gallardo. Al final de cuentas, sea una coalición, él fue el candidato del PAN.
En una Como coalición, Aranza, pero vamos a ver. candidato del PAN. Yo creo que las renuncias, independientemente de motivos, causas, razones, siendo honestos, una persona que se va, independientemente de los motivos y las razones, pues obviamente pues sí es un tema de análisis y de reflexión. Claro. El por qué, los efectos, pues dependerá de la persona y sus circunstancias, ¿verdad? Pero creo que al final, pues sí, que una persona decida salirse de un instituto político, obedece una razón en particular, ¿cuál pueda ser? Sí Pues debería de depende del motivar caso, esta ¿no? reflexión al interior del No, PAN. bueno, en este yo caso. creo que no nada más en el PAN, en todos los partidos, sí, bueno, ¿por qué se fue? ¿Va? Analizarlo y en algún momento tratar de que ese tema o esa situación por la que se dio, pues no se pueda volver a dar. Pero, insisto, cada instituto político, cada persona tiene propia decisión en estas situaciones. A ver, Luis Fernando quiere hablar y luego vamos con Enrique. Yo creo seriamente que no hay oposición en San Luis Potosí, se han desdibujado y los panistas no entienden que no entienden, que su crisis no es coyuntural, sino institucional. Se han cerrado a convertirse en un club de Toby y bueno, pues con eso se van a quedar. Nosotros en contraparte no estamos migajeando a nadie. Le abrimos las puertas a todos los potosinos porque hoy nos estamos consolidando como el partido de las mayorías que sabe cogobernar con el gobernador Ricardo Gallardo y que sabe darle resultados a la gente de San Luis Potosí. Enrique. Bueno, sobre todo la gente aquí de la capital del estado de San Luis Potosí sabe lo que significa el Partido de Acción Nacional y sabe que tiene las puertas abiertas del partido, pero a mí me queda una gran reflexión, Sí. no sobre las personas que se van de los partidos, en este caso tenemos el tema de Aranza y otros temas de todos los partidos, han emigrado gente, pero a ver, ¿qué pasa con la gente que emitió un voto? Por ejemplo, yo no vivo en ese distrito, pero si yo hubiera votado por Aranza, tuve que utilizar la sigla del Partido de Acción Nacional para votar por ella. Entonces yo creo que ahí está mal nuestra ley. Te decía, ojalá la nueva ley electoral contemplara esta parte. ¿Qué pasaría si se quiere ir el diputado o la diputada del partido por el que tú votaste? Pues que se vaya, pero que le deje la curula al suplente que sí está en el partido, porque al final de cuentas votas por el partido. Aunque va el nombre de alguna persona, pues tú votas por un partido. Entonces, toda esta gente que votó por ella, pues está o no está de acuerdo en esta migración que va a tener a otro partido, porque ya lo dijo, ahorita soy independiente, pero voy a emigrar a otro partido, que como te digo, el tiempo no lo dirá a dónde se irá. Todos especulamos que va a ser al Verde, pero bueno, ya a donde ella decida irse, pues que ojalá y le vaya muy bien, le deseamos que le vaya lo mejor, pero sí, lo que nos preocupa a nosotros es qué pasa, o sea, ¿qué pasa con esa gente que votó en favor de un Pero a partido ver, y que Enrique, se yo va? tengo la al duda final? de si la gente vota por un partido o por un nombre. A ver, hablemos de un ausente en la mesa, pero lo platicábamos el viernes pasado cuando sí estaba aquí Marco Gama. Movimiento Ciudadano a lo que ha apostado es a encontrar liderazgos que motiven el voto más allá de por el partido, por la persona. Y les ha funcionado la fórmula. A ver, ¿realmente la gente vota por el partido o vota por el nombre de la persona que aparece en la boleta? Yo quiero poner un ejemplo. Luis Donaldo Colosio, uno de los grandes emblemas de Movimiento Ciudadano. ¿Cuántas personas votaron por Movimiento Ciudadano y cuánta gente realmente votó por Luis Donaldo Colosio? Y así podríamos poner un montón de ejemplos al interior de los partidos. El mismo caso del gobernador del estado en San Luis Potosí. Lo demostró en el PRD y ahora en el Partido Verde. ¿Qué tanto la gente votó por el emblema del partido y qué tanto votó por el personaje y lo que representa? Yo creo que ahí tampoco podemos denostar el peso que tienen los nombres de las personas que van abanderando las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular, y creo que esto abre un debate muy amplio de si es por el partido y entonces debería de quedarse la curul para el partido, o si es por las personas y debería de quedarse la curul para la persona aunque esté renunciando a un instituto político. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar para seguir platicando de esto y por supuesto de lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me parece que deja en evidencia la importancia de que se ponga en evidencia lo que están haciendo quienes están en el poder. Si esto de las camionetas de lujo no hubiera salido de la luz pública, ¿hubieran renunciado a ese beneficio nuestros ministros de la Suprema Corte? De eso platicamos al regresar. Está buena la plática, como están buenas las galletas de Antares, muy recomendables. Enseguida estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la mesa de arranque de semana y seguíamos platicando en la pausa porque de verdad que este tema está muy bueno, el de las salidas y las llegadas a los nuevos partidos y cómo se van construyendo cada una de las estrategias. A ver, Enrique, motivará esta renuncia, más allá de que nos digas, bueno, pues es una decisión personal, motivará una reflexión al interior del Partido de Acción Nacional, porque por lo pronto creo que el mayor daño no está solo en la persona que se va y no solo en la curul que pierde el Partido de Acción Nacional, sino en el argumento, en lo que ella ha estado diciendo y que decía Luis Fernando Gámez no está tan alejado de la realidad.
esta violencia política, esta exclusión que acusa a ella, creo que puede ser el mayor golpe para el Partido Acción Nacional y muy diferente a otras renuncias que ha tenido el partido, porque el resto se ha ido porque pues hay cúpulas, porque hay decisiones centralizadas, etcétera, etcétera, pero que alguien diga, me voy por violencia política, creo que eso es un tema muy fuerte. ¿Va a haber una reflexión en el Partido Acción Nacional? Bueno, la violencia política tendría que demostrarse. En este caso yo desconozco en qué momento hubo violencia política con ella, pero hay una reflexión desde hace muchos años, la coincidencia de muchos, no digo de todos, de algunos se han ido por diferentes problemas o porque se les ha presentado alguna oportunidad, incluso en la iniciativa privada, y pues tienen que renunciar al partido para ya no tener nada que ver. Pero lo que es muy parecido a todas estas renuncias es que ellos sienten, o todas estas personas han sentido que ya no tienen una carrera, un futuro en el Partido de Acción Nacional y van y lo buscan a otro lado. Esperemos que no sea el caso, esperemos que sea más caso de congruencia de la diputada, pero como te digo, el tiempo no lo va a decir qué va a pasar con ella en un futuro, si aparece como candidata de algún otro partido o si aparece en algún espacio, ya sea en algún gobierno estatal o en algún gobierno municipal, pero eso solo el tiempo nos lo va a decir. Y sí, bueno, no es que tengamos un momento de reflexión, hemos tenido problemas, por ejemplo en el 2008, 2009, cuando lo de Eugenio Gobea, pues sí causó mucho movimiento en ese tiempo, porque la carrera por la gobernatura, en ese caso contra el PRI, pues estaba, incluso creo que llevábamos mucha ventaja, al final 20 y tantos puntos de ventaja, terminamos perdiendo por 6 puntos, y no solo fue la renuncia de Eugenio, también del señor Jorge Lozano y algunos otros compañeros ahí que no estuvieron de acuerdo en la repartición de candidaturas de ese momento y fueron y renunciaron, y creo que ahí empezó, digo, las divisiones internas de nuestro partido fue cuando se hicieron más fuertes, cuando se formó el zapatismo y el gobeísmo y empezamos a pelearnos todos. Creo que eso ya está pasando, ya estamos más unidos, nuestro Consejo Estatal está casi en completa unidad, nuestra comisión permanente, y bueno, lógicamente que hay compañeros que no están de acuerdo y para eso está nuestro Consejo Estatal, nuestra comisión permanente, para que ahí vayan y digan sus diferencias y bueno, podamos seguir construyendo el camino hacia el 2027. Hablemos también de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar el tema porque, a ver, lo que vimos la semana pasada. Primero, hay que dar el antecedente. El gobierno de Morena sí desapareció los órganos de transparencia. Eso es una realidad, es un hecho. Que si están conformando uno nuevo, que si veremos una nueva realidad, pero por lo pronto los desapareció. Aún así, hubo oportunidad de que nos enteráramos de las adquisiciones que estaba haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta que llegó bajo el voto popular, bajo el argumento de que los anteriores se despachaban con la cuchara grande, que tenían un montón de beneficios. Esta misma que se autorizó la compra de camionetas de más de 3 millones de pesos para cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque eran camionetas de lujo y además blindadas, que además, debo de decirlo, creo que en el blindaje nadie estaría en contra. Por supuesto que un ministro de la Suprema Corte tiene que garantizar y priorizar su seguridad, pero a ver, que sea una camioneta de lujo y de alta gama, ahí sí ya es otra cosa, porque estuvimos preguntando justamente el fin de semana a quienes se dedican a esto qué vehículos se pueden blindar y es prácticamente cualquiera después de cierto peso se puede blindar sin ningún problema y pudimos haber dado esta garantía sin necesidad de que fueran camionetas de lujo. Después del escándalo deciden que las van a regresar, pero hay un pero, ya fueron blindadas. Es decir, ya no se pueden regresar a la agencia así como ahí van de regreso porque ya fueron intervenidas, como le llaman, ¿no? Y tampoco pueden ir a decirle al quien les brindó el servicio de blindaje, pues ahora quíteselo para poder regresarla. Ya estamos emproblemados porque dicen los ministros de la Suprema Corte, no las vamos a usar, pero ya las pagamos, ya nos costaron al erario público. Ernesto, primero, a ver, ¿qué decir de esto? Esto es la austeridad republicana, estos son los cambios a los que nos iba a llevar la reforma al Poder Judicial. Pues por supuesto que no. Yo creo que aquí, evidentemente, la Suprema Corte y más el órgano de administración de Poder Judicial Federal, creo yo que es muy justificable el que se quiera renovar parque vehicular para X situaciones. Pero no eran los anteriores los que vivían con lujo y ahora nos dicen que eran camionetas viejas. Termino, digo, hasta ahí dice uno, bueno, pues tendrán que tomar las medidas administrativas necesarias. Lo que yo creo que sí, bueno, es a título personal, creo que sí es un exceso el que se quiera generar temas de camionetas blindadas de lujo, ¿no? Como tú dices, yo creo que no solamente los ministros, todos los jueces, los magistrados que integran el Poder Judicial Federal, pues en algunos lugares se puede correr más riesgo que en otros, ¿no? Creo yo que no es justificable un tema
en el cual 9 camionetas, que es el dato que por ahí estábamos viendo, pues están blindadas para los integrantes, los ministros de la Suprema Corte. Ya lo vieron, ya inclusive a raíz precisamente, y como tú lo dices, pues es bueno que se sepa. Pero ya Yo estaban plaqueadas. Yo en lo particular creo que ahí sí se cometió un exceso por parte del órgano de la administración. El Poder Judicial debió haber sido un poco más moderado, más no obstante, bueno, pues ya se hicieron. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Que también habrá que ver al final cómo lo van a resolver. Insisto, la propuesta ahí era de que se diera a lugares específicamente, tanto magistrados como jueces, que evidentemente por su cargo, lugar o por riesgo, pues lo necesiten más. Creo yo que al final, si bien no la van a regresar, pero deben de encaminarla para que la usen o en algún momento pueda protegerse a personal que por el riesgo, no porque sea peligroso, sino porque siempre y todo mundo que estamos en el tema jurídico sabemos que emitir una sentencia contra ciertos grupos del crimen organizado, pues no es un tema sencillo. También pesan ciertas amenazas y yo creo que en parte se justifica el hecho de que haya blindaje, pues no para todos, ¿verdad?, sino para ciertos puntos en particular que por secrecía deberá de ver el propio Poder Judicial Federal y designar esas compras para la mejor utilidad posible. Pero al final creo que si bien se renueva el parque vehicular, pues habrá que tener esa sensibilidad para que sea un parque vehicular pues acorde a la austeridad que dice nuestra propia presidenta, ¿eh? Claro. Porque el tema de los vehículos, las camionetas de lujo, y no solamente del Poder Judicial, lo vemos en otros funcionarios. Yo creo que ahora el ciudadano lo que busca, y eso es lo que todos nos motiva precisamente para seguir apoyando a la 4T, pues una austeridad necesaria. O sea, el político que trae una camioneta de último modelo y muchos funcionarios atrás de ese esquema, ese estilo, pues no va con la 4T, ¿no? Entonces, y el retrato de Lenia Batres. Sí, de ese tema yo creo que hay pesos. que invitar a los compañeros a que lo reflexionen y no caer en temas que eso ya históricamente debe y tiene que ser superado. Luis Fernando Gámez. Temazo, ¿no? Es un tema súper relevante. La verdad es que, bueno, también un tema de múltiples aristas. Si bien es cierto, los ministros deben de tener cierta seguridad, como lo comentaba aquí Ernesto. En toda Latinoamérica, ser ministro de la Corte y perseguir a los grandes capos de la delincuencia exige un riesgo profesional, eso sin duda alguna todos lo sabemos, no es un secreto. Sin embargo, en el momento político que vive el país, creo que sí debieron de haberlo manejado con mayor sensibilidad, ¿no? 3 millones de pesos por cada vehículo, ahora hasta los pone en riesgo, Erika, porque Sí, claro. ya sabemos hasta cuál es el número de su placa, ¿no? Y quién la va a usar. Entonces, creo que es un desatino, creo que no se lo atribuyo a los ministros, sino también al órgano de administración, quizás a la Oficialía Mayor, que no hizo su trabajo de manera pulcra. Y bueno, pues creo que es un tema para la reflexión. La justicia no debe de medirse en México por el nivel de blindaje de sus funcionarios, sino por el blindaje institucional de impartir justicia social en donde más se requiere, ¿no? Y creo que desde el Partido Verde siempre seremos muy respetuosos y nosotros siempre estaremos atentos a privilegiar presupuesto que vaya hacia fortalecer las instituciones, hacia cumplir demandas sociales y por supuesto a la seguridad de los funcionarios. Eso sin duda alguna debe ser una columna vertebral. Sin embargo, bueno, pues no se manejó de manera pulcra. Una buena señal sin duda alguna también es que ya se regresen, ¿no? Y lo correcto sería que no los usaran. ¿Pero a dónde, caray? ¿Pero a dónde? Es que el gasto ya se hizo, porque ya hasta estaban plaqueadas. Es decir, no fue como una reflexión propia de los ministros de decir, híjole, se pasaron, yo no quería una camioneta tan de lujo. Fue hasta que vino la condena pública, cuando ya estaban plaqueadas, cuando ya estaban blindadas, cuando ya casi tenían las llaves en la mano, es cuando les entró el remordimiento, que me parece que incluso Lenia Batres, a reserva de checar el dato, ella sí ya tenía la camioneta bajo su uso personal. Es decir, si no lo sacamos a la luz pública, se las hubieran quedado y les hubieran dado uso. Y ahora la pregunta es, insisto, ¿cómo las van a regresar? ¿Quién las va a usar? Insisto, ¿En dónde van a terminar? Lo delicado es el descuido con el que se ha manejado esta situación. Más allá de la compra, creo que lo delicado es que ya sabemos hasta qué placas son, imagínate. Oye, pero además dijeron, las plaquearon en otro estado porque si no iban a pagar un dineral. Son los funcionarios judiciales que son los encargados de judicializar a los capos más grandes del país y quizás del mundo. ¿Qué nivel de seguridad deberán de tener? Eso sí está para la reflexión. Lo delicado es que ya sabemos hasta qué número de placas traen. Oye, Eso, pero bajo esa premisa yo también te pondría sobre la mesa. ¿Y los policías que los detienen? por supuesto, A también ver, debe de ellos haber no un traen protocolo de camionetas de lujo seguridad. blindadas.
Y como decía Ernesto, pues quienes están plantando pecho pues son precisamente los operativos, los policías, esos que no tienen ningún resguardo en materia de seguridad. Enrique Daud. Hubo un discurso que llama la atención, bueno, un fragmento del discurso de Hugo Aguilar, que es el presidente, en septiembre. Dice, los pueblos y el pueblo de México exigen un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. El Poder Judicial ejercerá en el 2026 5,800 millones de pesos, 8% más de aumento respecto al 2025. O sea, la Cámara de Diputados le otorgó un aumento todavía más al Poder Judicial. Nada de austeridad. Hablamos de 9 camionetas Grand Cherokees con un valor estimado en 1,800,000, más el blindaje pueden llegar a 3 o 4 millones de pesos. Pero en total se compraron 571 vehículos, no solo fueron las 9 camionetas que llamaron la atención, y se gastaron alrededor de 252 millones de pesos, que dicen que con eso van a ahorrar a futuro porque eran arrendadas y que al final tiene un ahorro. Pero este no es el detalle. El detalle es que sí lo necesitan. O sea, yo creo que los 9 ministros, al menos los gobernadores de los estados, la presidenta de la República, algunos alcaldes en el país, diputados, toman decisiones trascendentales y que incluso ponen en riesgo la vida de todos. Y yo estoy de acuerdo en que sí las deban usar porque las necesitan. El problema es el discurso. El problema es que ellos dijeron que no iba a ser así, o sea, nos engañan. Pues así es la 4T, ¿no? Es una 4T de engaños, de decirnos las cosas que no se deberían de hacer, pero al final de cuentas las hacen. Con la renta ganaban unos y ahora con la compra ganan otros. Antes eran lujos, ahora es seguridad. La austeridad siempre encuentra a quien premiar y la corrupción nunca se va, solo se le llama distinto. El exceso de recursos es exceso de poder. Es el gran problema de la Corte, no solo en vehículos, el mayor problema es que ahora quieren reabrir los casos cerrados y volver a juzgar. O sea, realmente esto de las camionetas es un tema, pues es mínimo. Lo que realmente quiere hacer la Corte, por ejemplo, eso de reabrir los casos que ya estaban cerrados, eso sí es preocupante. Eso sí nos deberíamos, todos los ciudadanos, de inconformar y de meternos a redes sociales a ver si le dan para atrás. No, unas camionetas que de verdad, yo sí estoy de acuerdo en que las usen. Porque si toman decisiones realmente basadas en la ley, no basadas en lo que les diga alguien, pues sí corren en riesgo su vida, y creo que a nadie en este país pues nos gustaría que el día de mañana hubiera un atentado contra uno de estos nuevos ministros o contra alguien que tome decisiones importantes en el país. No, pero yo ahí sí voy a diferir totalmente, ¿eh? A ver, ¿cuántos chalecos antibalas para los operativos se pueden comprar con más de 27 millones de pesos? ¿Cuántas armas de cargo? ¿Cuántos seguros de vida? ¿Cuántas becas para los hijos de policías podríamos estar pagando con más de 27 millones de pesos? ¿Cuántos beneficios salariales? ¿Cuántas garantías de jubilación tendríamos para elementos policíacos con más de 27 millones de pesos? Perdón, yo no voy a coincidir, porque sí está la realidad del tema de la inseguridad, pero es la inseguridad a la que se enfrenta el ministro de la Suprema Corte y a la que se enfrenta el ama de casa que hoy salió a dejar a la parada del camión a sus hijos. Es la misma inseguridad que estamos enfrentando, sí, porque aquellos toman decisiones y nosotros por estar. Pero ya están ¿Cuántas compradas? Víctimas colaterales tenemos? Ya están compradas, sí, Nos va a creo que pasar hoy, lo que el avión a tiro presidencial. pasado, pues ya qué podemos hacer, ¿no? Ya la cosa sería si se quedan estacionadas o se van a usar, pero como decía Ernesto, a ver, pues una camionetita de esas para uno de los jueces que está deliberando temas importantes, para un ministerio público, para qué sé yo, pues no les caería nada mal, ¿eh? Habría que repensar eso, y a mí me parece que este argumento de la seguridad lo único que nos demuestra es lo endeble que está el operativo y las fuerzas del orden en este país. Si un ministro tiene que preocuparse por su integridad personal al punto de gastar más de 3 millones de pesos del erario público, del dinero de los ciudadanos, en su seguridad, imagínense cómo estamos como país. Lo que estamos diciendo de cómo está México. Qué grave que ellos mismos están reconociendo. En esa condición nos encontramos. Estamos perdidos. Yo al final creo que la misma presidenta instó en la mañanera que se revise bien el tema de asignaciones. Y como lo hemos dicho aquí constantemente, al final yo creo que el Poder Judicial y el órgano de administración hará lo propio y definirá, si bien el gasto ya se hizo, quiénes son los que verdaderamente en algún momento justifiquen la necesidad de usar este tipo de blindaje. Porque al final digo, no es lo correcto, yo también en algún momento lo vi y dije, oye, pues si es una camioneta de lujo no era lo austero. Sí. Se hizo ya, se Ni va a lo revisar. necesario. Sí, se va a revisar, pero creo también, y lo vuelvo a decir, si hay jueces, hay magistrados y hay mucho personal dentro del Poder Judicial Federal que arriesgan su vida todos los días.
y no la arriesgan por un tema de un operativo, porque al final, digo, los que somos abogados sabemos la consecuencia que es firmar pues Claro. un dictamen, Claro. una sentencia condenatoria, o sea, vaya, no es sencillo, porque al final pues, también hay que reconocer que hay amenazas y otras cosas que se está trabajando fuertemente, pero eso no exime de cualquier tema de poner en riesgo la integridad pues, de los colegas que trabajan en el Poder Judicial Federal. Yo estoy seguro y cierto que al final van a tomar la mejor decisión para utilizar esas camionetas. Pues, ojalá sea, Ernesto. Esperemos que sí sea. Tienes mucha fe. Gracias, Ernesto. Enrique, Gracias. muchas gracias. Gracias, Erika, muchas gracias por la invitación y que tengan bonita semana en nuestro auditorio. Igualmente, Luis Fernando, muchas gracias. Erika, excelente inicio de semana. Saludos a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y yo nada más pondría una última reflexión sobre la mesa. A ver, todas las niñas que vienen de Escalerillas a estudiar todos los días en la capital potosina, en la zona metropolitana, o a trabajar como empleadas domésticas, no vienen en camionetas blindadas de lujo. Y también están enfrentando un riesgo bien importante. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en este país? ¿Cuántos elementos policíacos han sido bajas justamente por el cumplimiento de su labor? ¿Cuántos de ellos tienen camionetas blindadas? Nada más lo dejo ahí a la reflexión. Y platicamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Antares Pastelería, que hoy nos consintió con unas galletitas deliciosas, de verdad, de súper recomendables para que las puedan disfrutar todos los días. A nosotros en la mañanita con el cafecito nos sentó bastante bien. Así que bueno, Antares Pastelería, que tiene varias sucursales a lo largo y ancho de la zona metropolitana, en Villa de Pozos, aquí en Rutilo Torres, y en la zona poniente de nuestra ciudad, Himno Nacional también. Cualquiera de sus sucursales tienen fresco, en Acceso Norte en Soledad también, es cierto. Desplegados en toda la zona metropolitana, encuentras una Antares Pastelería para poder disfrutar de estas galletitas. Nosotros vamos a la pausa y regresamos.